Muy bien, pues vamos a iniciar con la sección 1, que es matriz de negocio y curva J, con la cual vamos a explicar la parte filosófica de la construcción de un modelo financiero y van a entender qué es lo que pasa y por qué las empresas no pueden sobrevivir en los primeros 2 años, la mayoría de ellas. Comenzamos. Miren, de alguna manera, esto que les expongo aquí se le conoce como curva J por su forma curviada que tiene, y lo que representa es el acumulado de flujos negativos y positivos que tiene un emprendimiento o un emprendedor o un inversionista. Para este caso vamos a hablarlo desde el emprendimiento, el proyecto. Ustedes sabrán que cuando vas a iniciar un proyecto, pues tienes que hacer tus cálculos de cuánto tienes que invertir, y eso lo puedes hacer en una servilleta de manera muy simple. Al hacer esto, tú sumas lo que requieres antes de iniciar operaciones y a eso se le conoce como inversión preoperativa, y es lo primero que disminuye en el tramito del acumulado de flujos negativos. En el primer mes es muy común que no tengas más ingresos que egresos. Entonces, supongamos que tú tienes ingresos por 200 y egresos por 300, lo cual significa que adicional tienes otros 100 en negativos. Y el siguiente mes sucede lo mismo. Y el siguiente mes ya logras equiparar ingresos de 300 contra 300, lo cual significa que llegaste aquí. Este puntito que tenemos por acá lo conocemos como el primer flujo positivo o neutral. ¿Eso qué significa? Que dejaste de perder dinero. Es el primer objetivo que debe de tener un emprendedor. Dejar de perder dinero, porque lo que lograste es que tus ingresos mensuales sean iguales a tus egresos mensuales. El siguiente objetivo va a ser llegar al punto de equilibrio del negocio o incluso pensar en el retorno de inversión desde la perspectiva que lo queramos ver. Sin embargo, es importante mencionar que si la inversión preoperativa fueron 100 y tenemos 2 meses en donde tuvimos flujo negativo de 100 y 100, hasta ahorita llevamos 300 acumulados de flujo negativo. Estos dos que tenemos aquí los conocemos como flujo negativo y esto es inversión preoperativa. La suma de flujo negativo más inversión preoperativa va a ser igual a inversión inicial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque resulta que cuando el emprendedor hace sus cuentas, considera que la inversión preoperativa es igual a la inversión inicial y no toma en cuenta los flujos negativos que va a tener en el periodo, y eso inmediatamente asegura que si no tienes recursos para poder operar porque no sabías cuánto dinero ibas a necesitar en ciertos meses, pues te vas a quedar sin gasolina, y si te quedas sin gasolina no vas a poder seguir operando tu negocio. ¿Cómo podemos nosotros estimar esto? Y es ahí donde quisiera hacer como la introducción a lo que vamos a ver en este y el siguiente programa. Resulta que para que tú puedas estimar los flujos negativos y que además le tienes que sumar la inversión preoperativa, tú lo que tendrías que hacer es conocer todo lo siguiente. Primero que nada, tienes que saber qué vendes. Vamos a ver ahorita, le llamamos unidad mínima de venta. ¿Qué vendes? Y que de repente pudiera ser algo muy simple, pero cuando lo aterrizas a exactamente qué atributos ofreces, no es tan simple. Seguido de eso, debes de conocer el precio en lo que lo vendes. Y para conocer el precio, requieres de saber la estructura de costos. Y eso te implica que tengas que saber cuál es el costo unitario de materia prima, cuál es el costo unitario de mano de obra, cuál es la distribución de indirectos, y seguido de eso tienes que saber cuánto te cuesta el canal de ventas, cuánto te cuesta el canal de distribución y cuánto te cuesta el canal de cobro. Todo lo anterior te va a permitir saber, en el momento en el que lo multiplicas por el número de ventas de cada mes, cuánto vas a recibir y cuánto podrías llegar a tener que gastar. Nada más que para conocer todo lo que te acabo de explicar, para un emprendedor que no tiene información histórica, como lo veíamos al inicio, no tiene información comparable y premisas de crecimiento, es todo un reto poder lograrlo. Entonces lo que vamos a resolver durante estas sesiones es que tú puedas entender métodos o pequeños métodos que van a ser un gran método o metodología que te va a permitir construir tu modelo financiero sección a sección, paso a paso. Dicho lo anterior, tenemos que llegar a que cuando estemos aquí vamos a entenderlo como punto de equilibrio, y es cuando logremos que a través de que en cada mes recuperemos en un mes 100, en otro mes 100, en otro mes 100, y una vez que hagamos esto,
El peso que generes de margen a partir de esta ecuación lo vamos a denominar patrimonio, porque es el primer peso que lograste a partir de que tus respectivos pasivos, es decir, todo lo que tenías en la parte izquierda de la curva, ya lo puedes soportar o con dinero en caja, o tienes inventario, o tienes maquinaria, pero ya tienes en tu balance los activos que puedan respaldar tus pasivos. Dicho lo anterior, vamos a pasar ahora a ver lo que le llamamos la matriz de negocio, que tiene que ver con esta lógica, pero llevada y estructurada en una lógica más matemática. Como les mencionaba, vamos a revisar lo que es matriz de negocio con su lógica vinculada a la curva J. Sin embargo, debo de darles unas estadísticas previas. Haciendo y retomando el tema de curva J, ya sin meterme a números, solamente en estadísticas, la estadística dice que entran 10 emprendedores y de esta curva salen 2 emprendedores, o en algunos años ha llegado hasta 1.5. Lo que hay en medio es conocido como el Valle de la Muerte. ¿Por qué se le conoce como el Valle de la Muerte? Porque los emprendedores, por todo lo que analizamos que tienen que conocer, no alcanzan a sobrevivir estos 2 años de operaciones. Y si nos cuestionáramos por qué no sobreviven, pues ya mencionábamos que tenían que saber cuánto dinero requerían para operar, y eso les exigía precio, costos, gastos para poder tomar decisiones. Pero un emprendedor, si somos francos, no se mete a analizar esto. Los emprendedores normalmente nos metemos a ver cómo funciona nuestro producto, estamos enamorados de ir a conocer el mercado, queremos hacer mejoras, y ya que tenemos la gran propuesta de valor y le ponemos muchas cerezas al pastel, no nos preguntamos cuánto cuesta cada atributo de lo cual estamos metiendo. Entonces llegamos y nos damos unos frontazos que no nos permite tener bien el modelo financiero, y eventualmente fuimos muy entusiastas, pero poco asertivos en la toma de decisiones. Y esto tiene que ver con información y con métodos de cómo tomar decisiones. Por lo anterior, me sigo con el siguiente tema, que es matriz de negocio, y que esto te va a permitir tener una metodología de cómo estructurar paso a paso tu estructura del modelo financiero. Iniciamos, miren, esta pequeña matricita la vamos a dibujar de la siguiente manera. Tenemos aquí en lo vertical, este es un 1, este es un 2, este es un 3, y tenemos en lo horizontal un 1, un 2 y un 3. Vamos a manejar 4 variables que primero me permito explicarlas. La primera variable es margen. Es importante mencionar que cada producto que tú tienes, dependiendo de cómo lo vendas y cómo hagas la estrategia, va a tener un margen diferente. Y esto se da de la siguiente manera. Vamos a explicar la variable margen, la cual es muy sencilla de entender, porque si tú tienes el mismo producto y este lo vendes por internet y también lo vendes en un punto de venta, significa que tu estructura de costos va a ser igual, porque no cambia la materia prima, la mano de obra y los indirectos. Lo que sí va a cambiar es cómo lo vas a vender. Y no es lo mismo tenerlo que vender por internet con cómo se comporta lo que te cuesta vender en internet, que cómo se comporta vender en un punto de venta donde a lo mejor tienes comisionistas y tienes algo que te está haciendo gastar más. Lo cual significa que el mismo producto, dependiendo de la estrategia de venta, va a cambiar y va a tener diferente margen. Esto llevado a la aplicación de lo que te quiero mostrar, tú tienes que dimensionar que tus productos y o servicios tienen diferentes estructuras de margen en función de cómo los vendes, y al mismo tiempo, si tienes diferentes productos, van a cambiar sus estructuras de costos. Bueno, esa es la variable 1 que vamos a evaluar. Al mismo tiempo, vamos a utilizar otras variables como son el tiempo cobro, y que esto es bien sencillo de entender. Resulta que el tiempo cobro depende de en cuánto tiempo a ti te pagan tus clientes, y tú lo tienes que comparar contra cada cuánto vencen tus costos fijos. Entonces, supongamos, por hacer un ejercicio simple, que tus costos fijos son mensuales y tú tienes diferentes formas de vender. Tú tienes algunos métodos que te permiten cobrar en el mismo mes, pero tienes otros que te van a llegar el pago al segundo o al tercer mes, y tienes otros que te van a llegar el pago después. Entonces, tú vas a utilizar esta variable del tiempo cobro en la versión 1 cuando tú utilices una estrategia de venta que te permita cobrar en el mes 1 en el mismo tiempo que te llegan tus costos fijos. Cuando se vuelve 2 es cuando tienes de 2 a 3 meses, y vas a poner 3 cuando sea más de 3 meses.
Entonces aquí tenemos la segunda variable que es bien relevante. ¿Cuánto tiempo te tardas en cobrar para que tú lo puedas alinear a esta matriz? Ahora, esa es la variable 2, tiempo, cobro. Seguido de eso, vamos a analizar la variable 3, que es tiempo emprendedor. Y esto se ve de la siguiente forma. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a un emprendimiento, a una línea de negocio, en función de cuánto tiempo le tienes que dedicar a otras líneas de negocio? Y esto se vincula con la variable 4, que es complejidad. Estas dos van de la mano. Hay negocios o líneas de negocio más complejas que otras, por ende, no los puedes delegar tan fácil, por ende, estás más vinculado a estas líneas y de tus horas laborales, sean 8 o 16, dependiendo de qué tan intenso seas, tú vas a tener que dedicar una proporción mayor. Entonces, dicho lo anterior, me permito contarte un pequeño ejemplo, ¿no? En alguna ocasión conocí un emprendedor que tomó esta capacitación en presencial y cuando dibujábamos esta matriz, lo que él me decía es, oye Rubén, esto me hizo entender por qué no había logrado estructurar mi negocio. Y me explicó algunas cosas y me contó algunas cosas bastante interesantes. Él me decía que él llevaba 4 años de emprendedor, con un producto padrísimo, con un precio logrado padrísimo, con convenios con el gobierno padrísimos, pero todos aquellos que le querían comprar grandes cantidades, era un alimento hecho para nutrir a personas a a un costo muy bajo, siempre le pedían toneladas. Y él decía, pues es que está padrísimo, pero no tengo la maquinaria. Y pasó 4 años promoviendo su producto y ganando premios, pero sin tener la capacidad de poder echarlo a andar por una cosa bien sencilla, dinero. Y cuando yo le pregunté cuánto dinero necesitaba, él sacó la cifra de que había hecho un cálculo que requería 24 millones de pesos para poder echar a andar su respectivo proyecto. Maquinaria, gente, materia prima y todo lo que se requiere. Lo primero que yo le pregunté es, oye, nadie te había dicho que en México hasta ese momento no había levantado esa cantidad de dinero en un proyecto en etapa temprana. Y el cuate me dice, no, pues no. Y yo le dije, estabas buscando 24 millones de pesos para poder iniciar tu proyecto. Y lo dijo con una cierta condición de, incluso hasta pena, decir, pues lamentablemente sí. Y de repente, de manera simple, yo le preguntaba, oye, ¿y no se te ocurrió de repente, en vez de venderle a grandes cantidades a los clientes, poder producir lo que haces en tu casa y venderlo en tu municipio y cobrarlo en el mismo mes? Y el cuate se quedó frío y me dice, pues no, la verdad es que yo siempre pensé en grande, ¿no? Tomando este ejemplo, lo que quiero transmitirte es que este emprendedor estaba iniciando aquí. Es decir, un negocio millonario, donde en el Excel y en el papel tenía márgenes millonarios, pero resulta que tenía tiempo de cobro larguísimo, tiempo emprendedor totalmente enfocado a esta línea de vender su línea de negocio en grande y evidentemente esto por la complejidad que involucraba. Dicho lo anterior, un negocio, un emprendedor cree que está aquí, pero no se pone a pensar el tramo de todo lo que implica. Y esto me invita a llevarte a la reflexión a ti para decir, oye, ¿qué tipo de negocio quieres empezar? Y pongo otro ejemplo. Una clienta de repente nos decía, oye, es que quiero iniciar con un negocio de un tema de estéticas. Y quiero hacerlo entre esta colonia y esta colonia. Pero entre cada colonia había un abismo porque en una colonia, para poder operar ese negocio, por el tipo de rentas que hay ahí, tenía que comprometerse 6 meses a rentas de 80,000 pesos mensuales. En otra colonia podría comprometerse a rentas igual por 6 meses, pero de 30,000 pesos mensuales. Y en otra colonia, ahora que pasó con el tema del temblor del 2017, podría fácilmente, sin aval, comprometerse un mes a una renta de 10,000 pesos. Y probarse ella como emprendedora. El asunto era que era su primer emprendimiento. Entonces, ¿qué tan caro puede salir tu primer emprendimiento cuando tienes que analizar que no vas a llegar preparado para entender todo lo que implica emprender? Recursos humanos, finanzas, marketing, Dicho lo anterior, la reflexión hacia ella es, ¿por qué no haces tu ejercicio de emprendimiento con el que te cuesta 10,000 pesos y si te das cuenta que no funcionaba, pues ya está? Y esto tiene que ver con tener la menor cantidad de costos fijos posibles al inicio. ¿Cómo se ve representado esto en el ejercicio? Y me permito explicarlo borrándote esto de aquí. Este cuadrante que voy a poner aquí, una L, es cuando tú combinas
líneas de negocio que tienes un margen chiquito con tiempo cobro en el mismo periodo de tus fijos y que el tiempo emprendedor tú puedes delegar las actividades y que son poco complejas. Si tú logras equiparar que esas líneas de negocio paguen tus costos fijos, el pequeño margen de estas actividades paguen tus costos fijos, es decir, aquí, básicamente acabas de hacer una gran hazaña como emprendedor. Primero echaste a andar la maquinaria de la liquidez, paga los costos fijos y ya que esta maquinaria funciona, te puedes permitir pensar por el segundo cuadrante, que es el cuadrante de la rentabilidad. Dicho esto, es totalmente contraintuitivo porque el emprendedor siempre quiere que desde el principio sea rentable. El problema es que los negocios rentables requieren capital, requieren financiamiento, requieren mucha información y mucha estrategia. Entonces, la coyuntura es que cuando tú quieres iniciar con mucha gente y quieres iniciar con muchos costos fijos y no tienes la experiencia o tu mercado no es estable, resulta que tienes volatilidad y en muchas ocasiones tus fijos van a ser mayores a tus ingresos. ¿Eso qué va a permitir? Pues que sufras bastante, que te duele el estómago bastante y que aprendas cosas que pudiste haber leído o que pudiste haber resuelto de una manera diferente. Ahora, dicho eso, me permito expresarlo de la siguiente forma. El cuadrante de liquidez significa que tienes menos fijos y más variables. ¿Eso qué significa? No te comprometes a tener una oficina, no te comprometes a tener un equipo muy robusto, no te comprometes a tener compromisos mensuales y sí tienes acuerdos que te permiten que cada vez que tú vendes puedas pagar. Eso significa, cada vez que vendo, pago. Eso significa manejarte en variables y eso significa manejarte en el cuadrante de liquidez. Si tú inicias en el cuadrante no de liquidez e incluso ni siquiera en el de rentabilidad y quieres iniciar en el cuadrante de patrimonio, resulta que vas a tener problemas de rentabilidad y de liquidez por no llegar preparado a que cada uno de los elementos estén funcionando en una metodología que te permita ser ordenado en tu crecimiento. Entonces, digamos que corte hasta aquí, mi primera recomendación es que tu estructura de negocio con la cual vas a hacer el modelo financiero que vamos a revisar hacia adelante, primero analices cómo hacer tu modelo financiero en el cuadrante de liquidez. El mismo modelo financiero te lo tienes que imaginar en el cuadrante de rentabilidad. Y será un arte el poder converger y decir a partir de qué momento corren los dos modelos financieros en paralelo. Porque la liquidez siempre tiene que existir y la rentabilidad son aquellos negocios que van a permitir generar márgenes. ¿Para qué? Y me faltaba explicar esto. Con la rentabilidad vas a poder hacer reinversiones que te permitan a ti poder llegar con un tercero, llámale banco, llámale inversionista, llámale cualquier fondeador, y decir, oye, tengo un proyecto que, ¿qué crees? Es líquido, es rentable, y con los márgenes, en vez de extraerlos y sacarlos para mí como persona, quiero arriesgarlos junto con tu capital para hacer una mejor idea de negocio, para poder crecer el negocio. Eso es mucho más viable desde el punto de vista de alineamiento de intereses, a que llegues con una persona y le digas, oye, ¿qué crees? Tengo una idea de negocio, está padrísima. Tú pones la lana, yo pongo mi tiempo. Si nos va bien, los dos nos llevamos lana. Si nos va mal, yo puse mi tiempo y tú pusiste lana. Suena terrible si lo vemos ya en perspectiva. Entonces, te quiero invitar a lo primero que tienes que dimensionar ahorita es que en perspectiva de esta matriz que te estoy enseñando, debes de tener claro que tú debes de, por lo menos en tu mente, tener dos negocios. El negocio de la liquidez y el negocio de rentabilidad. Y primero tienes que pensar en el de la liquidez. Y cuando funcione el de la liquidez, te puedes permitir echar a andar el de la rentabilidad. Bueno, dicho esto, el emprendedor con el que te platicaba sobre esta anécdota, me da la impresión de que entendió o mejoró su negocio. Hoy en día le va muy bien. ¿Y qué reflexiones me llevo? No puedes pensar que tu negocio requiere grandes cantidades de dinero para poder iniciar. Y no puedes pensar que tu negocio puede iniciar con clientes que te van a pagar a tiempos que llegan ese dinero después de que lleguen tus costos fijos. Y no puedes pensar que tu negocio va a iniciar o va a subsistir si tienes compromisos muy altos en fijos
y que corras el riesgo que sean mayores esos fijos a tus ventas que tengas en su momento. Así es de que a continuación te voy a hacer una última gráfica donde converge la matriz de negocio y la curva J. Muy bien, como les decía, vamos a analizar cómo converge la curva J en la matriz de negocio que les acabo de explicar. Así gráficamente es como se podría dimensionar que se ve la curva J adentro de la matriz de negocio. Es importante mencionar que este puntito que tenemos aquí, en morado, es el mismo cuando nosotros tenemos negocios del cuadrante de liquidez y que esto se equipara con el primer flujo positivo o neutral. Es exactamente el mismo punto y en ambos casos lo que nos permite es saber que ya no estamos perdiendo dinero. Primer objetivo del emprendedor. El segundo objetivo es la lógica de rentabilidad, lo pongo por acá arriba. La rentabilidad lo que nos va a permitir es generar márgenes que vamos a poder poner en riesgo junto con terceros o con nuestros propios socios para crecer el proyecto. Y en este ya nos puede permitir, esto es igual a tener el punto de equilibrio del proyecto, ya lo vimos al inicio. Y para continuar en este puntito, lo que vamos a tener es la estrategia de patrimonio, que ya son negocios en donde ya estamos generando patrimonio, pero cuando generamos patrimonio, aunque nos tarden mucho tiempo en pagar y aunque sean muy complejos y tengamos todo nuestro tiempo vinculado ahí, ya dejamos la maquinita de las líneas de negocio, de liquidez, de rentabilidad, y nuestros negocios tienen que caminar aunque nosotros estemos enfocados en la generación de patrimonio. Dicho lo anterior, así es como converge la matriz de negocio con la curva J, y a continuación les voy a dibujar cómo no se debe de ver su curva J. Muy bien, creo que es importante que ya que analizamos de manera gráfica antes de hacer ningún número, ver cómo no se debe de ver tu negocio. Primero, el primer ejemplo que debes de tener en cuenta es que tu negocio no se puede ver así. ¿Qué significaría una curva J de este tipo? De entrada no sería J, pero al mismo tiempo significa que cada vez que vendes, pierdes dinero. Significa que además de la inversión que pusiste, inversión preoperativa, cada vez que vendes, lo único que estás haciendo es aumentar tus flujos negativos. Oye Rubén, ¿cómo se puede ver diferente la respectiva curva J? Bueno, supongamos que no está tan mal tu negocio. Supongamos que se ve así. Llega un momento en donde simplemente cada vez que vendes, no pasa nada. No estás perdiendo dinero, solamente está estancado, pero no estás logrando la recuperación de lo que tenías invertido previo en tu inversión preoperativa y tu flujo negativo. Oye Rubén, ¿cómo se puede ver en otro escenario? Imagina que sí tienes margen cada vez que vendes, pero es un margen chiquitito y no nos alcanza el iPad ni el Excel para que se vea cuándo vas a recuperar la respectiva inversión. ¿Qué significa esto? Que sí tienes margen, pero o tienes costos muy altos, costos fijos y gastos fijos, que el margen no alcanza a de alguna manera ser relevante en el mes a mes para alcanzar a recuperar la inversión, o tu margen es chiquitito y aunque cubre los costos, cada vez que vendes recuperas muy poquito. Ahora, ¿cómo se debería de ver esto? Que en un periodo sensato de tiempo, tú alcanzas a ver que tu inversión preoperativa y el flujo negativo se alcanza a recuperar con los márgenes de tu negocio y que tengas el punto de convergencia en donde sepas o estimes a partir de qué momento empezarás a generar patrimonio. Dicho lo anterior, es muy importante, si lo vemos en perspectiva, y me permito hacer el siguiente dibujo completo, ¿qué tipo de curva J es más difícil recuperar? Imagínate que eres un emprendedor que estás por iniciar y te obstinas en hacer una inversión así. Es decir, todo esto que tenemos aquí es una inversión muy grande, una inversión preoperativa muy amplia y flujos negativos mensuales muy amplios, que puede ser porque decidiste tener muchos costos fijos. Sin embargo, ¿qué diferencia sería
que empiezas con el cuadrante de liquidez y casi no gastas y que se viera así tu curvita J, porque no le metiste mucha lana al inicio y tienes menos que recuperar. Eso sería el cuadrante de liquidez. Ya que este funciona, te vas al cuadrante de rentabilidad. Ahora bien, para cerrar este módulo, liquidez, rentabilidad, patrimonio, es importante mencionar que la transición de liquidez a rentabilidad tiene toda una serie de elementos a considerar, porque la diferencia entre estar líquido y rentable es qué tanta parte de la cadena de valor de lo que tú ofreces haces tú. Porque si tú tienes todo en variable, significa que está todo outsourceado. Y a quien tú contratas para hacer lo que de alguna manera no tienes tú directo, él se está llevando el respectivo margen de esa actividad. En el momento en el que tú quieres migrar del cuadrante de liquidez al cuadrante de rentabilidad, lo que necesitas es identificar cuál de los elementos que vas a tomar, ya sea un proceso humano, un proceso administrativo o lo que sea, cuál es el más rentable para que sea el primero que tú tomes de manera directa y en ese sentido tomes la rentabilidad de ese tramito de la cadena de valor, producción que tengas. ¿Por qué? Porque si tú de repente das un bandazo y a todos los que tenías outsourciados contratas todos esos servicios, inmediatamente no sabemos si tu respectiva curva J de repente iba así y luego baja porque no alcanzas a sobrevivir en este cambio agresivo. Conclusión, migrar de liquidez a rentabilidad es analizar qué cosas de tus respectivos atributos hace un tercero por ti contratado y decides contratarlo para tú tener control de eso y tomar el margen de eso. Sin embargo, el riesgo que existe en esto es que como eso implicará compromisos mensuales, quincenales, semanales o bimestrales o lo que sea, tú tendrás que tener certeza de que tus ventas van a poder soportar ese cambio que estás por tomar. Si no lo soportan tus ventas, lo que va a suceder es que de repente ibas muy bien, baja y se puede ver así o se puede ver así, dependiendo de si tenías controlado o no los ingresos que estimabas versus el proceso que decidiste adquirir, que vendas o no vendas, tendrás que pagar. Entonces, con esto concluimos la sección de matriz de negocio y curva J, en donde recordemos, vimos todo lo que el emprendedor debe conocer para hacer su modelo financiero: precio, estructura de costos, estructura de gastos y cómo proyectar las ventas, entre otras variables. Seguido de eso vimos cuáles son los cuadrantes en donde debe de hacerse el modelo financiero: liquidez, rentabilidad y patrimonio. Primero liquidez, luego rentabilidad y luego ver en qué momento convergen, a partir de qué mes están en paralelo, porque vamos a iniciar con liquidez. Y concluimos con cómo se ve tu respectiva curva J dependiendo de cómo esté tu estructura de negocio, y estamos cerrando con la transición de liquidez a rentabilidad y ni mucho menos digamos de rentabilidad a patrimonio, que es un tema de profesionalización e institucionalización. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente módulo. Bueno, vamos a continuar con la sección 2, que es la construcción de la unidad mínima de venta, y vamos a iniciar por explicar qué es una unidad mínima de venta. Me gusta a mí explicarlo como que es la cantidad mínima de atributos que una persona, un emprendedor, puede ofrecer a su respectivo cliente. Y cuando hablamos de la cantidad mínima de atributos, me voy a permitir hacer un ejemplo muy simple para poder aterrizarlo y que nos quede claro por qué la unidad mínima de venta es la parte central de la construcción de nuestro modelo financiero. Primer tema, imaginemos que ustedes son unos emprendedores que van a hacer una agencia de viajes y ustedes pueden venderle a personas que van solos, supongamos que cada bolita es una persona, o pueden venderle a parejas, o pueden venderle a familias típicamente de 4, o pueden venderle a grupos típicamente de 8. Esos son sus paquetes de viajes. Al mismo tiempo, en esos paquetes de viaje, ustedes ofrecen que el respectivo cliente pueda decidir en qué tipo de destino es al que quiere visitar, qué tipo de hospedaje quiere tener,
qué tipo de transporte aéreo, qué tipo de transporte interno y qué tipo de alimentos, bajo el supuesto que vendieran tours o que vendieran cruceros donde fueran en grupo y tuvieran que decidir en este tipo de elementos, ¿no? Ahora, de todas estas, cabe mencionar que entre el destino, el hospedaje, el transporte el aéreo interno y los alimentos, probablemente va a haber opciones económicas, va a haber opciones precio normal y va a haber opciones muchísimo más caras. Entre estas opciones va a depender de a quién se lo ofrezcamos que lo quiera o no lo quiera, que eso es básicamente identificar qué es nuestra unidad mínima de venta. Entonces, quiero ponerlo en perspectiva. Este emprendedor que quisiera hacer su modelo financiero, ustedes haciendo el modelo financiero de esto, tendrían que decidir para hacer su proyección de ventas cuántos productos les van a hacer su corrida financiera. Y para tomar esta decisión me remonto a preparatoria, en donde tomábamos una clase que era probabilidad y estadística o algo por ahí, que nos decía que todas las opciones posibles de un respectivo escenario se calculaba de la siguiente forma. Tienes 4 elementos entre cuando le vendes a una persona en pareja, 4 personas y 8 personas. 4 tipos de productos o servicios. Por 3 tipos de destino. Por 3 tipos de hospedajes. Por 3 tipos de transporte aéreo. Por 3 tipos de transporte interno. Y por 3 tipos de alimentos. Esto nos lleva a que tendríamos 4 por 3, 12 por 3, 36 por 3, 108 por 3, 324 por 3, 972 productos o servicios que correr en el modelo financiero. Y para hacer la estructura de esto, sería una locura administrarlo y tener la capacidad de decir, oye, quiero mover de aquí o acá mi modelo financiero y que se mueva todo tu modelo financiero. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que para poder hacer la corrida financiera desde las finanzas en etapa temprana o de emprendimiento, tenemos que crear nuestra unidad mínima de venta, la cantidad mínima de atributos, para no tener más de 6 unidades mínimas de venta proyectadas, para facilitar tu estructura. Incluso nosotros sugerimos que sean 3 y que esas 3 a su misma vez tengan 3 canales de venta y cada uno de ellos, que ya serían 9 fichas, son las que colocas en tu matriz de negocios. Ya llegaremos a esa parte. Ahora, dicho lo anterior, con este ejercicio lo que veíamos era, bueno, ¿cuántas posibilidades hay? Lo que queremos es sacar cuáles son las unidades mínimas de venta. Y para hacerlo tenemos que ubicar en arquetipos de cliente hipotéticos. Primer arquetipo, un perfil de clientes con una capacidad o un poder adquisitivo muy elevado. Entonces, resulta que nuestro cliente tiene, en lo general, mucha lana. Pero tenemos que ver nosotros si elegiría para cada una de las decisiones de destino, hospedaje, transporte aéreo interno y alimentos, si elegiría todo lo más caro o podríamos confiar por sentido común que lo mínimo que aceptaría son las cosas con un precio normal que tendrían una cierta calidad. Desde mi óptica, este tipo de perfiles no podríamos asegurar que adquirirían todo lo caro siempre. Por ende, nosotros tendríamos que decir que la unidad mínima de venta sería el destino normal, hospedaje normal, transporte aéreo interno normal y alimento normal. Eso podría ser la unidad mínima de venta. Pero, si cambiamos un poco del perfil socioeconómico y ponemos a una capacidad de gasto menor, pero de alguna forma todavía con un nivel socioeconómico que puede tomar viajes de este perfil, pues entonces lo que nosotros tendríamos son personas que podrían adquirir probablemente esta cantidad, pero no todos. O a lo mejor tienen una capacidad y una forma de pensar que dicen, no, yo no quiero gastar tanto en eso. En algunos casos podrían adquirir algo más barato. Entonces, nuestra unidad mínima de venta para este caso podría ser todas las opciones más baratas. Con eso estaríamos seguros de que es lo mínimo que comprarían. Eso no significa que no comprarían más. Ahora, dicho eso, cerrando el ejemplo, ¿qué pasa si nos ubicamos en un perfil de bajo poder adquisitivo? La pregunta sería, oye, primero que nada, ¿irían a un crucero? ¿Tomarían un tour? ¿O de repente por hacer el match entre lo que pueden pagar y el tipo de viaje como se puede estructurar para poder venderles, tendríamos que replantear nuestra propuesta de valor y en vez de darles a ellos la decisión de qué destino, qué hospedaje, qué esto, podríamos hacer un paquete
que involucre todo lo anterior decidido por nosotros a un precio accesible, y eso sería lo que les venderíamos. Entonces depende totalmente de quién es nuestro perfil, la cantidad mínima de atributos que nos estarían aceptando y o recibiendo. Ahora, poniendo un ejemplo mucho más tangible, porque todos hemos estado de alguna forma en este lugar que les voy a comentar, ¿cuál es el escenario de llegar a una fonda y comer una comida corrida? Eso es algo que ejemplifica claramente lo que es una unidad mínima de venta. ¿Qué involucra la unidad mínima de venta de una comida corrida? Casi casi como si los estuviera escuchando. Primero que nada, llegas y te sirven un tazoncito de sopa. Ya está. Seguido de eso, te pueden ofrecer o un platito o de frijoles o de arroz. Y alguien de ustedes podría estar pensando, oye Rubén, ¿y el huevito estrellado qué onda? Pues resulta que el huevito estrellado no es parte del precio de la unidad mínima de venta. Este cuesta 5 baros. Ah, muy bien. Oye, adicional a eso, vamos a tener nuestro kilo de tortilla ahí disponible. Adicional a eso, vamos a tener nuestro plato fuerte, donde nos van a poner ahora sí que la carne, el pollo, el res, lo que fuera, con 2 guarniciones. Esto de aquí puede variar, pero ¿qué crees? Ellos tienen muy claro que cambien a pollo o cambien a res, no necesariamente va a tener que cambiar la estructura económica de manera agresiva. A ti te siguen respetando que cuesta tus 60 pesos o 70 o lo que fuera. Adicional a eso, tú tienes el postre, que pudiera ser un pedazo de ate o gelatina ahí con un palillo, ¿no? Y todo esto viene acompañado de tu litro de agua. Muy bien. Ahí está la unidad mínima de venta de una fonda que te ofrece comida corrida. Muy bien. Todo esto, si lo comparamos contra lo mismo, pero llevado a otro tipo de atributos, podríamos decir que en vez de que se llame comida corrida, podría conocerse como menú ejecutivo. Pero el menú ejecutivo, ¿cuánto cuesta? 115, y se da en otro tipo de restaurantes en cadenas, en diferentes partes de la ciudad, yo diría en muchas partes de la ciudad. Ah, muy bien, ¿qué diferencia hay? Que no compartes mesa, que de alguna manera tienes un mesero un poco más a la disposición de que pidas algunas cosas. Adicional, tienes un baño, tienes más espacio, pero depende de quién es el que va a consumir, si recibe la cantidad mínima de atributos que considera que es lo que quiere. En consecuencia, todo esto es la unidad mínima de venta de una fonda económica. ¿Y qué crees? Si tú comparas esto y vas en la mañana a una fonda, lo más seguro es que comas un desayuno, pero resulta que probablemente va a ser más caro que los 60 pesos. Porque es una unidad mínima de venta distinta a la cual se permiten ponerle más valor económico. Y si tú, en vez de querer esta comida corrida, quieres arrachera, pues a lo mejor te va a costar 90. Y es otra unidad mínima de venta. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro para efectos del costeo es qué incluye cada cosa, porque ustedes pudieran haber cometido el error de generar el costeo por separado y querer hacer la proyección de ventas del plato fuerte con la sopa y el arroz, y solamente tratar de combinar cuando se combinaba. No, lo que tenemos que estructurar en la unidad mínima de venta es el ticket promedio o la combinación de atributos que van a venir para poder venderlo en una estructura como si fuera de Legos. Ahora, dicho esto, me permito comentar lo siguiente. Imagínate, regresando al ejercicio de los respectivos viajes, que tú vendiste el viaje, tienes una estructura donde en todo eligieron lo más económico, y eso vale 1,000 pesos. Si llega un cliente y te pide que a este elemento lo conviertas en algo más caro, tú tendrías que subir el precio de los 1,000 pesos. Lo que tendríamos que preguntarnos es, si este elemento es el hospedaje y cambiarle el hospedaje a nosotros nos sube 50 pesos, ¿cuánto tendría que valer el nuevo servicio para no tener una disminución en nuestra proyección del modelo financiero? Pues 1,000 pesos más lo que me cuesta a mí cambiarle el atributo, y con esto estoy dejando igual que el margen. No estoy cambiando la estructura de costos, estoy transfiriendo el beneficio adicional que quiere el cliente a su respectiva unidad mínima de venta. Pero ¿qué crees? Él está pagándolo, tú no estás absorbiendo la diferencia, por lo cual tu margen se ve en la misma lógica. Ahora, dicho esto, que era solamente para dejarlo claro económicamente cómo se maneja, déjame anotar una frase que es importante que te la lleves y que creas que sobre esta premisa vamos a construir el modelo financiero.
cada atributo es un costo o un gasto. Esto es importantísimo, porque tú cada vez que le agregues un elemento adicional de lo que recibe el cliente, se va a ver reflejado en dinero. Y déjame hacer un paréntesis aquí, cada atributo tangible, porque pudieras llegar a pensar que cuando tú vendes, como hemos escuchado a muchos emprendedores decir que venden experiencias, una experiencia no es incorporable a un modelo financiero. Una experiencia tenemos que desmenuzarla y que nos permita poner cada elemento tangible en su estructura económica para poder ponerla y proyectarla económicamente hablando. Dicho lo anterior, solamente por ejemplificarlo, en un curso una emprendedora me decía, es que yo vendo conexiones con el sol. Y cuando nos preguntábamos qué era vender conexiones con el sol, ustedes podrían estar pensando, pues qué fumaba la chica con todos sus clientes, ¿no? Sin embargo, la pregunta correcta era, a ver, ¿qué significa una conexión con el sol? Y fíjense, si nos permitimos anotarlo aquí, ¿qué significaba una conexión con el sol? Una conexión con el sol significaba una van para llevarse a la gente, más un guía que les estuviera platicando, más un espacio de tierra donde tener a los respectivos clientes en el camino, más comida, más refrescos y lo que tú quieras. Todo esto sumado y en la actividad que ella hacía terminaba lo que me estaba esperando a dibujar, su conexión con el sol. Dicho lo anterior, esto de aquí no podemos meterlo al modelo económico. Esto de aquí sí podemos meterlo al modelo económico. Y cuando tenemos esta capacidad de distinguir cuáles son los atributos tangibles, que normalmente los atributos tangibles son la consecuencia de las combinaciones de los atributos tangibles, estos atributos intangibles, lo que nos va a permitir es poder aterrizarlo y luego dimensionar cómo hacer ya la clasificación para ver qué vendemos. Ahora, dicho eso, quisiera ayudarles un poco a que puedan dimensionar cómo estructurar su unidad mínima de venta, porque de aquí partimos. Una persona que no tiene su unidad mínima de venta, le va a costar mucho trabajo estructurar su proyecto. Entonces pongamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Si hay algún desarrollador o alguna empresa de software que nos esté escuchando, o solamente que sirva como contexto, ellos pueden tener sus proyectos, sus unidades mínimas de venta, tipificadas en proyectos de cierta cantidad de horas. ¿Pero qué crees? Las cantidades de horas se van a poder clasificar de la siguiente forma. Número 1, el lenguaje que ellos estén utilizando para programar. Número 2, el nivel de complejidad. Ese nivel de complejidad va a depender de si solamente están haciendo algo operativo o están programando, y pudiera haber más variables. Al final, lo que quiero que dimensiones es que cada vez que tú vendas, vas a tener que decir, yo vendo proyectos que incorporan horas de cierto lenguaje con cierto nivel de complejidad, y vas a tener un portafolio de horas que eso te va a permitir dimensionar qué tipo de proyectos vas a vender. Y cada vez que tú vendas, vas a poder reestructurar y cotizar de manera más simple. Ahora, hago otro ejemplo. Para, por ejemplo, si tuviéramos en el aula a diseñadores o despachos de arquitectos. Un despacho de arquitecto, ¿cuál debería ser su unidad de la unidad mínima de venta? Pues su unidad mínima de venta podría mencionarse en metro cuadrado. Porque en el fondo, un metro cuadrado de construcción implicaría renders, implicaría diseño, implicaría materiales, implicaría gente que haga la construcción, implicaría supervisión, todo llevado a metro cuadrado. En el momento en el que nosotros tenemos la unidad del insumo o el requerimiento por metro cuadrado, eso nos va a permitir hacer lo siguiente. Imagínense que ya logramos tener nuestras unidades mínimas de venta. La 1 podría ser proyectos de metros cuadrados. ¿De qué tipo de construcción? Supongamos que son oficinas de 100 metros. La unidad mínima de venta 2, que aquí ya se dibujó todo feo, la unidad mínima de venta 2 podrían ser proyectos de metros cuadrados para casas, habitación de aproximadamente 150 metros. Y la última, unidad mínima de venta 3,
podrían ser proyectos de metros cuadrados de casas habitación de 50 metros. Muy bien, todo esto lo que nos va a permitir eventualmente es que si nos llega un proyecto, supongamos de oficina, y nos dicen que va a ser de 150 metros cuadrados, toda nuestra estructura de costos, solamente tendríamos que hacer esto multiplicado por el factor de 1.5 y ya tendríamos cuánto va a costar nuestra estructura de costos y con eso podríamos proyectar la cotización. Esto es lo que significaría tener la estructura de costos como si fuera Legos y que nos permita manejarlo y maniobrarlo de una manera más simple hacia adelante. Ahora, dicho lo anterior, solamente por poner un ejemplo final, todas aquellas personas que se dediquen a dar consultas, clases o algo que requiera de horas hombre, servicios horas hombre, lo que tendrían que identificar es el nivel de complejidad que requieren esas horas. Pondré un último ejemplo. No es lo mismo la hora hombre de dar una clase de matemáticas de sumas y restas que la hora hombre de dar una clase de raíz cuadrada y potencia, que la hora hombre de algoritmos, que la hora hombre de matemáticas financieras, que la hora hombre de finanzas de emprendimiento. Entonces, lo que te quiero transmitir es que cada uno de esos elementos requirió un cierto aprendizaje, estudio o incluso experiencia para poder llevarlo a el mercado. ¿Cuál es el asunto? Que tú tienes que tangibilizar cuántas horas vas a requerir de qué tipo de hora, en función a lo que te dediques, si fuera el caso, para poder estimar cuánto vale esa hora. ¿Cuál es tu límite? El mercado. Si de repente tú quieres vender una hora, por decir una cosa, de una consulta de X, que en el mercado comúnmente son 1,000 pesos, pues resulta que si tú no ofreces algo muy cool en lo tangible y en lo intangible, va a ser difícil justificar que lo vendas en 2,000 pesos. Ya hablaremos de eso. Ahora, dicho eso, solamente como conclusiones aquí, tu unidad mínima de venta es lo mínimo que va a recibir tu mercado. Eso, cada atributo tangible estará mencionado en el modelo económico como un costo y un gasto, y todo lo anterior nos permitirá darle un tratamiento como si fuera una estructura de Legos de costos. Ahora, esto nos va a llevar a la siguiente sección, que es cómo estimar el costo unitario de materia prima o cómo estimar el costo unitario de mi servicio, si es que ese fuera el caso de tu negocio. Nos vemos en la siguiente sección. Muy bien, hemos llegado a nuestra tercera sección, que es cómo estimar el costo unitario de la materia prima de nuestro respectivo producto o de los requerimientos o los insumos de nuestro respectivo servicio. Para hacer este ejercicio me voy a permitir hacer un ejemplo bien simple y bien interactivo con ustedes que nos pueda ilustrar el cómo se podría dar este ejemplo. Miren, la unidad mínima de venta a la cual le vamos a hacer el caso del costo unitario de materia prima es una Coca-Cola de 600 mililitros. Esta Coca-Cola la vamos a construir y lo primero que tenemos que hacer es la lista de qué se requiere para construir la Coca-Cola. Lo primero que requerimos para construir la Coca-Cola pues es agua. Esto es nuestra lista de insumos. Muy bien. Adicional a eso, tendríamos que agregar, evidentemente, azúcar. Adicional a eso, tendríamos que agregar nuestro bote. Adicional a eso, tendríamos que agregar nuestra tapa, nuestra etiqueta. Y nos falta, lo más importante, que sería, pues, la receta secreta, ¿no? Ahí está la receta secreta. Hay algunos de ustedes que podrían estar pensando, oye Rubén, ¿y no le vas a meter el cómo la voy a mandar y la publicidad? Ojo, eso tiene que ver con gastos. Ahorita nos vamos a meter a únicamente costo unitario de materia prima. Dicho eso, me voy a anticipar por si tuviéramos algún químico del otro lado de la cámara. Le vamos a poner aquí, para que no haya temas con el gas, agua carbonatada. Porque luego hay gente que podría pensar y la dimensión y cosas por el estilo. Ahora, dicho esto, vamos a ver cuánto requerimos para producir una Coca-Cola de 600 mililitros. Esto de aquí, vamos a empezar con un nuevo término, y voy a limpiar un poquito aquí el pizarroncito, ¿no? Vamos a agregar un nuevo término que se llama unidad mínima de producción. ¿Qué es eso? La cantidad mínima que se requiere para poder producir la Coca-Cola
incluyendo mermas. Ahora, para efectos didácticos lo haremos de manera muy simple. Yo les podría decir una Coca-Cola de 600 mililitros, que lo ponemos por acá, 600 mililitros. ¿Cuánta cantidad de agua requerirá? Pues supongamos que entre que si se evapora o no se evapora, vamos a manejarlo como si fuera 700 mililitros. Ya está. ¿Cuánto tendrá que requerir de azúcar una Coca-Cola? Hay gente en casa que podría estar preguntando, pues 12 cucharadas de azúcar, aquí lo tendríamos que medir en gramos, ¿no? Entonces supongamos que son, por decir algo, 100 gramos. No tengo ni idea, ¿no? Seguido de eso va a ser un bote, una tapa, una etiqueta, y luego tendríamos que ver cuánto requerirá de receta secreta de la Coca-Cola. Vamos a suponer que sean 100 mililitros, unidad mínima de producción. Dicho eso, ahora nos tendríamos que cuestionar como el siguiente paso, ¿cuál es la unidad mínima de compra? Esto es importantísimo, porque la unidad mínima de compra es en qué presentación lo voy a poder yo adquirir. Esto es vital, porque poniendo un ejemplo, para hacer unos hot cakes, tú llegas al súper y tú quieres hacerte 2 hot cakes y tienes que comprar 1 litro de leche, 12 huevos, 1 litro de miel y 1 kilo de harina de hot cake. Para hacer esto simplemente se ejemplifica que mis cantidades de producción normalmente no empatan con las cantidades en las que me venden a mí mis insumos. Es básicamente esta traducción. Mi unidad mínima de compra, si eres una embotelladora, pues a lo mejor es una pipa de agua. Adicional a eso, en azúcar te van a vender 1 tonelada. En el bote, pues te van a vender 1 millar, la tapa 1 millar, etiqueta 1 millar, y de receta secreta, pues por lo menos te van a empacar otra pipa, ¿no? Muy bien. Adicional a eso, nos tenemos que preguntar, oye, ¿cuánto cuesta la unidad mínima de compra? Entonces alguien podría decir, no, pues una pipa yo creo que ha de costar unos 5,000 pesos. Un costal, 1 tonelada de azúcar, supongamos que cuesta 7,000 pesos. 1 millar de botes, imaginémonos que cuestan, vamos a ponerle 1,000 pesos. Dicen que la tapa es lo más caro de una Coca-Cola para que vean con qué se hacen sus cubas, pero si es lo más caro tendría que costar por lo menos el doble que esto, ¿no? Y la etiqueta, supongamos que por 1 millar son 100 pesos, y la receta secreta, una pipa, pues a lo mejor también, supongamos que anda por ahí, ¿no? 7,000. De todo esto, tendríamos que saber cómo estimar el costo unitario de materia prima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sigamos con la siguiente fórmula. Muy bien, ahora tenemos esta tabla en donde vamos a hacer las conversiones y luego vamos a hacer el cálculo de la unidad mínima de producción para al final lo que nos interesa es el costo unitario de materia prima. Tengo aquí mi calculadora para hacerlo con ustedes. Fíjense, lo que nos tenemos que preguntar, y lo voy a poner aquí en rojo, es ¿cuántos mililitros tiene una pipa? Eso lo vamos a poner aquí, y de hecho serían 10 millones. Y luego nos vamos a preguntar ¿cuántos gramos tiene 1 tonelada? Y eso lo vamos a poner aquí y sería 1 millón. Esto es muy simple porque cada millar pues sería 1000, 1000, 1000. Y regresando a la pipa, nos tendríamos que preguntar cuántos mililitros tiene la pipa, los mismos 10 millones. Nos faltó aclarar que sería de 10,000 litros las respectivas pipas, ¿no? Ahora, dicho lo anterior, la fórmula que tenemos que tener clara, por lo cual tengo acá mi calculadorcita, ¿no? Es que si tenemos que la pipa nos cuesta 5,000 pesos, tenemos que dividir 5,000 pesos entre el número de unidades de la cual estamos hablando, la unidad mínima de producción, que en este caso serían 10 millones. Le ponemos aquí sus 10 millonzotes, y lo que nos sale ahí, lo tenemos que multiplicar por los 700 mililitros que tenemos. Entonces eso por 700 nos da igual a 0.35 de peso, es decir, 35 centavos, ¿no? Muy bien, si hacemos lo mismo con la siguiente, pues tenemos 7,000 entre 1 millón, y de ese millón luego lo vamos a multiplicar por 100, nos va a salir 70 centavos.
Adicional a eso, en esta nos vamos a ir más rápido, podríamos pensar que si nos cuesta 1000 un millar, pues aquí tenemos un peso de la botella, aquí nos sale 2 pesos de la tapa, aquí nos va a salir en 10 centavos la etiqueta, y por último tendríamos que hacer el último cálculo, que sería los 7000 pesos que nos van a costar la pipa de la receta secreta, dividida entre los 10 millones de mililitros que tiene la pipa, y eso multiplicado por los 100 mililitros, y eso resulta que nos da 7 centavos de receta secreta en nuestra Coca-Cola. La suma de todo lo anterior nos va a permitir llegar al costo unitario de materia prima. ¿Cuánto nos va a dar? Pues nos vamos así. Punto 35 y punto 70 vamos en 1.05, 2.05, 4.05, 4.15, 4.22. Costo unitario de materia prima. Conclusión, si me preguntan, lo más importante es cuáles son tus insumos, porque eso es parte de los atributos vinculados a materia prima. 2. ¿Cuánto necesitas para producir uno de tu unidad mínima de venta, que es unidad mínima de producción? La unidad mínima de compra es en cuánto tú vas a poder disponer de lo que te ofrecen tus proveedores en cantidad y precio, que está por acá. La conversión tiene que ser exacta, y ya lo demás básicamente es una fórmula bastante simple. La suma te da tu costo unitario de materia prima. La pregunta sería, oye Rubén, ¿esto sirve igual un producto que un servicio? Evidentemente tiene sus asegúnes, sin embargo la estructura de cómo vamos a organizar esto se haría de la misma manera. Vamos con eso. Muy bien, así como construimos el costo unitario de materia prima, vamos ahora a construir el costo unitario de requerimientos de un servicio. A diferencia de cómo funcionan los productos, hay algunos matices que vale la pena tener en cuenta. El ejemplo que preparé es una revista digital. En esta revista digital, supongamos que va a tener 100 páginas, de las cuales de las 100 páginas, por lo menos unas 70 páginas van a ser puros artículos. Y esas 70 páginas van a ser artículos de 2 páginas, lo cual significa que vamos a requerir 35 artículos. Entonces, vamos a ordenar nuestra información. Primero, si vamos a tener aproximadamente 35 artículos de 2 páginas, son 70 páginas de contenido, lo cual significa que vamos a hacer la distribución, y si le ponemos la página de enfrente, la contraportada y sus respectivos interiores, por lo menos tenemos 4 que son portadas contraportadas. Eso adicional significa que vamos a tener aproximadamente 26 páginas de anuncios. Esto solamente es informativo. ¿Por qué lo pongo? ¿Cuántas páginas van a requerir diseño de la respectiva revista? Pues yo les diría todas. Portada, contraportada, los interiores, más los respectivos artículos y lo que nos manden los que quieran publicitarse. Entonces, vamos a requerir la unidad mínima de producción de respectivo servicio o de atención. Eso va a requerir 100 páginas de servicio, de diseño. Seguido de eso, tenemos que pensar en la corrección de estilo. ¿Quién nos va a ayudar a hacer la corrección de estilo de las 70 páginas que tienen artículos? Pues entonces vamos a tener que contratar a una persona que lo haga y que lo va a hacer por 70 páginas de corrección de estilo. Adicional a eso, tenemos que adquirir 35 artículos de 2 páginas. Y ya está. Lo demás, básicamente las otras hojas, las 26 hojas que quedan pendientes, no aplican porque son los respectivos patrocinadores. Ahora, dicho eso, nos tenemos que cuestionar cuál es la forma de adquirir la unidad mínima de adquisición o de compra de este servicio. Pues entonces nos tendríamos que preguntar cuánto nos podría costar si lo hacemos con un diseñador. Y esta línea es la línea delgada entre que sea un requerimiento y entre que sea mano de obra o personal de tu negocio. Si nos remontamos a la primera parte de la charla, cuando hablamos de los escenarios de liquidez, si tú contratas a un diseñador y te cobra por un paquete de 100 páginas, lo contrataste para ese proyecto y estás en el rango de liquidez, no estás comprometido a ofrecerle el trabajo consistentemente hasta que te convenga. Entonces, supongamos que nos cobra o por paquete o por página.
Para este ejercicio supongamos que la unidad mínima de venta es que este cuate nos vende, vamos a suponer, un paquete de 100 páginas. ¿Y en cuánto nos lo vende? Vamos a suponer que el diseño de todas esas páginas nos lo da en 10,000 pesos. Ya está. Oye, adicional a eso, la corrección de estilo. Se dice que la corrección de estilo cuesta por lo menos 100 pesos por hoja. Y podríamos llegar a pensar que hay un respectivo corrector de estilo que todavía, por lo menos, nos va a vender 100 páginas. Es decir, nos vamos a quedar con más páginas de las que necesitamos y a lo mejor tendremos a favor para una siguiente, ¿no? Adicional a eso, la corrección de estilo nos va a salir igual en 10,000 pesos. Y los artículos, cada artículo de 2 páginas, a lo mejor sí lo podemos encontrar por artículo, ¿no? La unidad mínima de adquisición es por un artículo. ¿Cuánto nos puede costar cada artículo? Supongamos que le vamos a pagar 1,000 pesos por artículo. Ah, muy bien, pues entonces, ¿cómo se vería nuestra estructura? Tienes que las 10,000 pesos que cuesta la unidad, resulta que cuadra. Entonces el costo de cada una de las respectivas páginas, pero que requieres todo, pues son los 10,000 pesos. Con eso resuelves el tema diseño. Adicional a esto, tienes la corrección de estilo. ¿Cuánto te va a costar? Pues tienes los 10,000 entre 100 por 70, entonces te va a dar que de corrección de estilo te cuesta 7,000 pesos. Ojo, tienes 30 hojas de corrección de estilo a favor de la siguiente revista o la siguiente edición, pero para aplicar a este respectivo esta revista digital de este mes, por dar un ejemplo, ya libraste con 7,000 pesos. Y adicional a esto, en los artículos, si te cuestan 1,000 cada uno, lo multiplicas por 35 y de artículos se te fueron 35,000. Si yo sumo esto, 17, 42, 52,000 pesos, esto sería el costo unitario de requerimientos. Oye, Rubén, le puedo meter que si el hosteo, la página web, podría ser, pero a lo mejor podrían estar en gastos. No es algo vinculado específicamente a la revista digital que estás proponiendo en este sentido. Ahora, déjenme avanzar de la siguiente fórmula, que es lo que nos va a hacer el puente hacia la siguiente sección, que es el tema de costo unitario de mano de obra. Si nosotros lo vemos desde la siguiente perspectiva, si tú quieres contratar a la persona que es el corrector de estilo, pongamos un ejercicio. Quedamos en que cada página la está vendiendo en 100 pesos. Y resulta que cada página de 100 pesos, tú requieres mensualmente aproximadamente, supongamos, 200 páginas. Lo cual significa que 100 por 200 te va a costar 20,000 pesos. Si tú decidieras, en vez de contratar a destajo por página y quisieras contratar a una persona, entonces lo que te tendrías que preguntar es cuánto cuesta contratar el servicio completo por mes, pero ya como empleado o colaborador de tu negocio, y vamos a suponer que eso lo logras con 10,000 pesos más impuestos, lo cual significa que a lo mejor queda en 13,000. Estos 13,000 nos tendríamos que cuestionar una persona o un corrector de estilo, ¿cuántas hojas puede hacer en un mes? Entonces, si de repente nos damos cuenta que en un mes la persona puede hacer 400 páginas de corrección de estilo, si tú lo contratas, inmediatamente tienes el doble de capacidad de hojas o páginas de corrección de estilo. Entonces tú tienes que encontrar el punto de convergencia en donde dices, ok, si a mí me cuesta 13,000 tenerlo directamente en el negocio ya con impuestos, eso significaría que estaríamos en un rango en donde yo, a partir de que le tenga negocio o le tenga trabajo por 130 páginas mensuales, me conviene porque tengo una diferencia de 270 que puedo aprovechar para otros proyectos que no tendría que pagarle a destajo, sino que ya es parte del negocio. ¿Dónde está el éxito? Tener otras revistas que hacer para aprovechar los 270. Entonces, lo que hablábamos de el arte entre migrar de la liquidez a la rentabilidad tiene que ver con si tengo o no certeza de que voy a tener las 270, porque si sí tienes certeza, sin duda alguna te conviene contratarlo y aprovechar al máximo las 400 páginas y distribuir el costo, como lo vamos a ver en la siguiente sección, distribuir el costo entre los respectivos servicios que vas a estar ejecutando. Entonces, hasta aquí, la unidad mínima del servicio ejecutado en el costo unitario de requerimientos de servicios, la parte más delicada es entender
que cuando tú outsourceas un servicio, aunque lo haga un ser humano, entra como parte del costo unitario del requerimiento, no es parte del recurso humano. En cuanto la persona o el servicio o la parte de lo que se está haciendo tiene que ver con alguien que colabora directamente contigo, entonces se vuelve parte de mano de obra o parte de tus recursos humanos y tiene otro tratamiento. Con este puente entramos a la siguiente sección, que es el costo unitario de mano de obra, alias recursos humanos. Muy bien, como lo mencionábamos hace unos minutos, vamos a hablar ahora del costo unitario de mano de obra, que es distinto al requerimiento cuando tú outsourceas a un servicio o alguna persona que te hace alguna actividad para complementar tu respectiva propuesta de valor. Ahora, esto que voy a explicar a continuación tiene que ver con, primero que nada, tener claro cuánto cuesta el recurso humano. No es una clase ni mucho menos ni laboral ni fiscal, sin embargo quiero dejar algunos puntos asentados. Y después de eso, tendríamos que tener en cuenta cómo distribuir cuánto le asigno de cada persona a cada producto o servicio. Entonces son dos pequeños mini bloques. Lo primero que tenemos que analizar es si quieres contratar a una persona a través del esquema sueldo y salario, es decir, que son tus colaboradores que tienen subordinación. Seguido de eso puedes tener trabajadores eventuales asimiladas a salarios, o también puedes contratar personas por servicios profesionales o como personas físicas con actividad profesional. Ahora, sin meterme mucho a profundidad, lo único que quiero poner aquí en la mesa es que podríamos tener como un termómetro que le vamos a llamar lealtadlómetro. ¿Qué significa esto? Cuando estás empezando y quieres seguir jugando en el esquema de liquidez, tú puedes outsourcear mucho. El problema es que cuando outsourceas y contratas a personas que te van a dar el servicio, que no son tus empleados, son tus proveedores de servicios, tus contratistas de servicios, tú no tienes control de ellos en tiempos y tú solamente tienes que llegar a un acuerdo a través de qué necesitas en una cotización y ellos te tienen que entregar. ¿Eso qué significa? No tienes control de tu operación y tienes que ser un muy buen project manager para tener holgura entre que el cliente a ti te pide, volteas con terceros, pero esos terceros que tienen estos esquemas no son ellos, digamos, tú no eres su único cliente, van a estar pendientes de seguir generando dinero. Entonces, tienes que tener muy buena comunicación con ellos para que no se te vaya a desfasar. ¿Esto qué beneficio tiene? Que si no vendes no les tienes que pagar el mes, pero ¿qué contra tiene? Que tienes que manejar muy bien la situación para no quedarle mal a tu cliente. Ahora, ¿qué beneficios puedes poner en medio? Pues puedes manejar anticipos, esquemas de pago, cosas que de alguna manera aumenten la lealtad de ellos hacia tu respectiva idea o proyecto. Dicho lo anterior, el siguiente pasito es que de repente les ofrezcas no por proyectos sino por periodos de tiempo, como trabajos eventuales, pero que sean solamente para ti. Esto de aquí, pudiera existir la figura de un asimilable a salario, sí, solo sí, siguen teniendo cierto grado de independencia y no te trabajan las 48 horas a ti. Es decir, no pueden tener un grado de subordinación, pero les estás asegurando mayor dinero. Y ellos podrían cobrar con este esquema y la diferencia es que ellos no tendrían carga social. No es recomendable que tengas trabajadores eventuales por más de 3 meses porque ya es tu trabajador. Sin embargo, esto de aquí es importante mencionar que lo puedes tener sobre todo cuando las personas tienen otras actividades económicas, pero quieres tú generar un mayor nivel de lealtad hacia tu proyecto y los deliveries que tú tienes que entregar. Ahora, dicho eso, el último paso es sueldo y salario. Y ese sueldo y salario es cuando tú le ofreces a una persona que tenga todas las prestaciones, pero aquí de alguna manera puedes tú ponerles un horario que trabajen en tu centro de trabajo y que todo lo anterior en una condición laboral hagan exactamente lo que tú les pidas en el contexto en el que tú se los pidas, evidentemente dentro del marco de la legalidad. Porque esto es importante. Cuando hablamos de la liquidez a la rentabilidad, cuando tú te manejas en liquidez, tienes menos control de tu operación. Cuando tú te manejas en rentabilidad, tienes más control de tu operación. ¿De qué depende? De los ingresos. Y de qué tanto riesgo quieres tener de los respectivos ingresos contra costos y gastos que puedas llegar a tener. Ahora, dicho lo anterior, sin clavarme en esto que hay todo un mar de cosas y lo expliqué de manera muy general solamente para que lo pudieras dimensionar, cada uno de estos elementos tiene una estructura económica diferente. Cuando hablamos de sueldos y salarios, tienes que tener en cuenta que se paga Infonavit, se paga retiro, cesantía, vejez,
se paga la seguridad social y todo eso adicional, su aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y todo eso comprende un monto que debe de ser considerado en la estructura de la respectiva proyección financiera. Si lo consideras como asimilable a salario con sus asegúnes y con todas las reglas de la legalidad, pues tú solamente tienes que integrar la retención del impuesto sobre la renta que la persona tiene que pagar por ese pago. El servicio profesional y la persona física con actividad empresarial, estos de alguna forma te entregan tu respectivo recibo y con eso, si es una persona física que le hace un servicio a una persona moral, haces una retención del 10% del ISR y 2/3 partes del IVA y con eso cierras la transacción. Y si es una persona física con actividad empresarial, existen algunas reglas donde se pudiera retener, pero al mismo tiempo pudiera también ver cómo no hacerlo y que él pague su respectivo impuesto completo. En ambos casos, ellos te entregan su recibo y en ese recibo, de alguna manera, se responsabilizan del delivery que te están entregando. Cada uno de estos tiene su lógica y tiene su forma de encuadrar. La pregunta, que es lo que realmente nos tiene aquí, sería ¿cómo lo distribuyo en mi estructura de costos y gastos? Ahora, si voy y hago a continuación esto, yo te diría, supongamos que tienes puros sueldos y salarios. En eso, la manera es cuánto le asigno a mi unidad mínima de venta 1, cuánto le asigno a mi unidad mínima de venta 2 y cuánto le asigno a mi unidad mínima de venta 3. Esa ecuación, nuestra sugerencia, es que lo hagas de la siguiente manera. No sé si has escuchado hablar de flujogramas. Y un documento tal. Si tú tienes la capacidad de diseñar el flujograma, el diagrama de flujo, de cada uno de los procesos de tus respectivos productos y o servicios, y a cada proceso tienes la capacidad de medirlo para ver cuánto tiempo requirió de la persona 1, cuánta materia prima o requerimiento, valga la redundancia, requirió, y al mismo tiempo cuánto consumió de algunos insumos, distintos e indirectos, llámale luz, llámale renta, lo que fuera. Esto de aquí, llevado por proceso, te puede permitir a ti dimensionar tu estructura de costos por proceso. Y esto es la manera más simple de poder asignar cuánto le vas a cargar de todo lo que cuesta la nómina a cada una de las respectivas unidades mínimas correspondientes. Si tú no tienes esta, que es lo ideal, hacerlo por proceso y ver cuánto consume cada uno, déjame decirte que puedes estar en el siguiente punto. Normalmente la gente trabaja 8 horas. Cuando la gente, tú de repente tienes a tu equipo y sientes que trabajan 6 porque después de la hora de la comida les da algo que se llama ausentismo presencial, alias mal del puerco, ¿no? Ellos te están robando 2 horas. Pero si tú los pones a chambear y resulta que por no tener noción de cuánto duran sus respectivos procesos y les pones chamba, 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 chamba y nomás no acaban y siempre trabajan sus 10 horas, resulta que pues tú les debes las 2 horas distintas. Dicho lo anterior, la forma en que tienes más claridad de cómo pueden operar y que esté alineado su chamba con sus objetivos son con estos diagramas de flujo y dimensionar el tiempo que se va a requerir. Ahora, sin profundizar más en esto, lo que puedo anticipar es que si no tienes esto, tú tendrías que hacer la siguiente proporción. Tienes unidad mínima de venta 1, unidad mínima de venta 2, unidad mínima de venta 3. Tú tendrías que asignar un porcentaje de cuánto porcentaje de la nómina le quieres asignar a cada uno de ellos. Si no es por proceso, tienes dos formas de hacerlo. Hacer una proporción en función de los ingresos. Esta es una alternativa. Y que dependiendo de los ingresos que te deja cada uno o por margen, tú hagas una distribución de tu respectivo costo. Esto es una decisión que tienes que tomar con tu contador porque tiene que ser lineal y que año con año tiene que ser consistente. Ahora, si esta no tienes capacidad de hacerlo, podrías hacer todavía una más simple, que no es idónea, pero es más simple. Si tienes 3 productos, divides entre 3 y tus costos de materia prima los divides entre 3. Si nos vamos en el orden de ideas, lo idóneo es que hagas el flujo. Con esto no hay pierde.
vas a saber cuánto tiempo se tarda la gente y podrías estar adecuando cuánto le vas a dedicar de cada persona en función de lo que se vendió, porque al final esto es un producto y ese producto, dependiendo de cuántos vendas en un mes, vas a poder saber cuánto requeriste de cada personal. Y eso es lineal y lo vas a poder tener ahí amarrado. Si no lo haces, puedes tener esta lógica de decir, como este producto es el que más me deja, le voy a asignar el 60% del costo de mano de obra, si fuera el caso. Si no, puedes hacerlo vía margen y tú administrar tus respectivos márgenes. Si de plano eso tampoco lo quieres hacer, pues lo divides entre 3. ¿Qué es lo que no tendrías que hacer de plano en ningún caso? No tener visibilidad de cuánto te está costando la mano de obra asignándola por producto, porque si tú no tienes esta visibilidad, es muy probable que 2 productos sean ganadores y uno sea perdedor y nunca te enteres. Y como en lo general tienes margen, a lo mejor sin hacer una asignación adecuada, uno siempre está perdiendo dinero, pero resulta que no te das cuenta porque lo estás viendo en lo global y no en lo individual. Entonces, dicho lo anterior, mi recomendación 1 sería hagan los flujos. Si de plano no lo pueden ser tan específico, hagan un flujo general y dimensionen en función de lo que se vende para hacerlo por ingreso, o si no, que hagan una distribución por margen, dependiendo de qué tanta distribución o volatilidad de márgenes tienen sus respectivos productos o servicios, pueden tomar una buena decisión ahí. Si de plano no, dividen entre 3, pero mi interés es que hagan algo que les permita dimensionar el margen que genera después de materia prima más mano de obra, sus respectivos productos y servicios. A continuación, lo que vamos a ver es cómo distribuir los indirectos y qué son los indirectos. Nos vemos en la siguiente sección. La última sección es cómo construir los indirectos. Ya hablamos de unidad mínima de venta, ya hablamos de costo unitario de materia prima o cuando es servicio, y ya hablamos sobre temas de cómo distribuir el costo de los recursos humanos. Ahora, haciendo este puente, el costo de lo que de alguna manera se requiere para administrar el negocio, o todo lo que es fijo, no lo vamos a contar en el tema de la distribución de recursos humanos que vimos previamente. Esto tiene una lógica. Todo aquello que está vinculado a la operación lo vamos a meter en el costo unitario de materia prima y o mano de obra y o indirectos. Todo aquello que es para administrar el negocio lo vamos a mandar a fijos. Entonces eso lo metemos en otro barrilito. Dicho eso, la pregunta es, ¿qué son los indirectos? Son todas aquellas erogaciones vinculadas con la operación, pero que no tiene una trazabilidad directa. Y esto es importante mencionar. ¿Cómo qué? Bueno, pues tenemos servicios. Dentro de esos servicios puede estar la luz, puede estar incluso el teléfono, puede estar, déjame poner otro, por ejemplo, la renta de la sección específicamente para un tema operativo, está el mantenimiento de las respectivas máquinas, está la depreciación de las respectivas máquinas. Entonces, cada uno de estos tiene su lógica y podemos hacer una redistribución para hacer una asignación por producto o servicio. Me voy de la más simple a la más compleja. Si por ejemplo nos vamos al tema de oficina, es muy fácil hacer la distribución por metro cuadrado. Si tenemos 3 unidades mínimas de venta, 3 líneas de producción, y cada una de ellas tiene el 33% del espacio físico del lugar donde rentamos para la operación, pues le asignamos el 33% a cada línea de producción, es decir, a cada unidad mínima de venta. Listo. Eso significa que no estamos metiendo el espacio físico en donde se administra el negocio. Entonces, si la renta cuesta 10,000 pesos, déjame poner un ejemplo más simple, si la renta cuesta 12,000 pesos y proporcionalmente el lugar en donde se administra implica un 16% aproximadamente del total, esos 2,000 pesos los sacamos de la ecuación y se van para gasto fijo, administración. El resto, suponiendo que cuadraran los números, fuera 10,000 pesos, y tuviéramos 33, 33, 33, le vamos a asignar el 33% a cada línea de negocio y repartimos los 10,000 pesos, ¿no? Así es como funcionaría. Ahora, en términos de servicios, cuando hablamos de luz, la luz también se puede redistribuir con algunos aparatos que te dicen en qué se consumió la luz. Eso sería lo más evidente. Al mismo tiempo, cuando hablamos de mantenimiento, pues es sobre las máquinas en específico. Ahí tendríamos que medir cuánto se produjo de qué unidad mínima de venta, sobre qué máquina, y con eso sacar los porcentajes.
Y cada uno de los elementos existen fórmulas con las cuales te puedes sentar con tu contador y sacar un criterio para poder decir cómo vamos a hacer la distribución de estos indirectos a cada una de las unidades mínimas de venta. Ahora, es importante mencionar que esto de aquí, la manera en que se le llama correctamente se llama prorrateo. Entonces tú lo que vas a hacer es un prorrateo de las erogaciones de cada uno de estos elementos con un criterio, solamente que no hay un criterio único. ¿De qué depende el criterio? De cada elemento que estés incorporando en tus respectivos indirectos. Dicho lo anterior, y ya para ir concluyendo esta sección de matriz de negocio, curva J, unidad mínima de venta y llevado a estructura de costos, donde nos vamos a quedar hasta costo unitario de materia prima, mano de obra e indirectos, lo que quiero decirte es que esta parte de aquí, la mayoría de los negocios la tienen. Sin embargo, hoy en día es importante pensar en que la forma en que vendemos, cómo cobramos y cómo distribuimos en este siglo y ahora con la ecuación que tenemos con todo el tema sanitario, está cambiando la forma de ver los negocios. Y resulta que una parte importante de los márgenes se va a ir en el gasto de venta. Es decir, en nuestros canales de venta, en nuestros canales de cobro y en nuestros canales de distribución. Cuando hablo de canales de venta, me refiero a si vendemos por Facebook o por Instagram, si tenemos alguna campaña en LinkedIn o tenemos un punto de venta, si tenemos alguna red de vendedores o a consignación o tenemos una tienda en línea. Cada uno de estos elementos tiene gastos fijos y variables que se incorporan o disminuyen el margen cada vez que vendemos. Al mismo tiempo, tenemos diferentes métodos de cobro, desde el botón de mercado pago en línea o el famoso método de cobro en físico, que pueden ser diferentes marcas, y todos ellos tienen estructuras distintas y tenemos diferentes formas de distribuir. En consecuencia, lo que quiero hacer en este cierre es invitarte a que veas el siguiente módulo en donde nos vamos a dedicar a construir la estructura de gastos, pero esa estructura de gastos está vinculada a la estrategia comercial y evidentemente con esto vamos a construir la proyección de ventas, que es la parte más atractiva o donde más sufrimos los emprendedores, pero que hemos encontrado una solución de cómo hacerlo para darte certeza de que lo que dices que vas a vender es comprobable con sentido común que puede venderse. Entonces, dado lo anterior, muchas gracias por ver la primera parte, que es unidad mínima de venta, estructura de costos, matriz de negocio y curva J, y nos vemos en la que sigue, en donde vamos a ver proyección de venta, canales de cobro, canales de distribución y viabilidad financiera, que es el cierre de estas dos secciones.